cantamos, ya alabamos a Dios, ya glorificamos a Dios. Ahora vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios. Amén. Por ahí está mi teléfono para que se vea aparte y para que lo comparta por ahí. Para no distraernos. Amén. El saco está por ahí. Ahí está. Hermanos, vamos a hablar acerca de un buen ministro de Jesucristo. Aunque el tema lo lleva en masculino, ¿verdad? Un buen ministro suena muy masculino, pero también es para que las mujeres. También las mujeres son siervas de Dios. Amén, hermanas. Amén. Ustedes también son siervas de Dios, pero yo quiero, hermano, que hablemos de este tema, un buen ministro de Jesucristo. Porque eso es lo que Dios nos manda a hacer, un ministro. Para mí es importante, hermano, que nosotros entendamos la importancia de que todos aquellos que ya le entregamos nuestra vida a Cristo, usted y yo, hombres y mujeres, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado para ser ministros. Dice la Biblia que somos embajadores del reino de los cielos. Eso somos embajadores del reino de los cielos. Yo cuando miro al embajador de Estados Unidos, hermano, en México, ¿verdad? Dando alguna conferencia, está dando el mensaje, ¿verdad? De su país, de su nación. Cuando miro a cualquier embajador de cualquier país, ¿verdad? En otro país, está representando, ¿verdad? A su nación. Déjeme decirle, hermano, que nosotros, como embajadores de Cristo, también representamos nuestra nación. Y le pregunto, iglesia, ¿cuál es nuestra nación? ¿Cuál es la nación que nosotros representamos aquí en la tierra? Somos humanos y vivimos aquí en la tierra, pero aquí en la tierra nosotros somos, dice la Biblia, embajadores del reino de Cristo. Y nosotros estamos representando en la tierra, hermano, el reino de Cristo a través de nuestro ministerio. A través de lo que tú y yo hacemos, estamos representando, hermano, el evangelio de Cristo. Yo quisiera, hermano, que usted tuviera en su mente la grande responsabilidad que tenemos que llevar al saber que somos embajadores. Un embajador, ¿verdad? Tiene la responsabilidad y el deber de representar bien su trabajo, su país, su nación. Es decir, que nosotros, hermanos, tenemos el deber de representar bien el reino de los cielos. ¿Y cómo lo vamos a representar bien al reino de los cielos? Haciendo la voluntad de nuestro rey, de nuestro gobernador, ¿verdad? Porque nosotros somos los mensajeros como embajadores de Cristo, sean hombres o sean mujeres, ¿verdad? En este aspecto, ¿verdad? Somos quienes vamos a llevar adelante, hermano, el mensaje que Dios nos ha mandado darle a todas las naciones. Por eso el Señor nos manda decir a nosotros como embajadores de Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Bautizarlos en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Amén. Hermano, nosotros tenemos esa condición, ese trabajo que hacer, dice la palabra de Dios, de llevar el reino. Hermano, yo quiero que usted abra, ¿verdad?, sus ojos y acompáñeme a leer esta traducción que puse aquí para que no se confunda a la hora de leerlo. Pero mire cómo dice 1 Timoteo. 1 Timoteo 4:6, la nueva versión internacional, que es una de las versiones que voy a estar usando para la mejor comprensión. Dice 1 Timoteo 4, versículos 6 al 16, acerca de un buen ministro. También entiéndase por una sierva del Señor, una sierva de Jesucristo. Aunque ahí me faltó una palabra, ahí déjela corrijo ahí para que no se me quede mal ahí escrita. Como buen ministro de Jesucristo, hermano, que dice de la siguiente manera: si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la devoción. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la devoción es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente,
sino también para la vida venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Enseña y encarga estas cosas. Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar, a animar a los hermanos. No descuides el don que recibiste mediante la profecía cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de ti, de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás, y a ti mismo y a los que te escuchen. Qué interesante, hermano, el encargo que Dios, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo le pone a un pastor muy joven llamado Timoteo. A un pastor, hermano, que tenía que representar bien la iglesia de Cristo. Escuche lo que acabo de decir. Un pastor joven que tenía que representar bien la iglesia de Cristo. Si usted se da cuenta, hermano, en este mundo hay muchas religiones y cada quien representa su religión, su creencia de la mejor manera. Usted puede mirar cómo el Vaticano, ¿verdad?, representa su religión, cómo las demás denominaciones representan su religión. Pero aquí el apóstol Pablo le dice a un joven llamado Timoteo, un pastor muy joven, le enseña de qué manera represente a Cristo, no a la religión, a Cristo, que represente bien el reino de Dios, no a una religión. Nosotros los cristianos no representamos ninguna religión, por eso nos llamamos cristianos, porque representamos a Cristo, ¿verdad? Si nosotros fuéramos otra religión más, ¿verdad?, nos llamaríamos de otra manera, pero representamos a Cristo. Nosotros, hermanos, dice la Biblia, que debemos de esta manera representarlo bien, ¿verdad? Y el apóstol Pablo tiene un cuidado, hermano, con este joven, hermano, y le dice que debe de representarlo bien. Entonces yo quiero que usted mire, hermano, antes de introducirnos más a fondo, en el término de un ministro de Jesucristo, que se traduce literalmente como un servidor, ¿verdad? Un siervo o un servidor. Pero también se traduce como una sierva y una servidora, ¿verdad? Porque también esto es para las mujeres. La mujer también tiene que representar bien a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Amén. Usted tiene que representar al reino de Dios bien también. No nada más el hombre, aunque la Biblia siempre se dirige primeramente al hombre porque el hombre es la cabeza, pero también se lo dice, ¿verdad?, a la mujer, que la mujer debe de estar sujeta a su cabeza, ¿verdad? Por eso, hermano, Dios siempre primeramente le habla al hombre. Y el término, hermano, del cual yo quiero hablarle, hermano, de hoy, es ese término de ministro o servidora de Cristo, que se traduce literalmente como un siervo, ¿verdad?, o un servidor. ¿Cuántos de ustedes, hermano, se consideran una de estas dos cosas ahorita? ¿Cuántos de ustedes se consideran un siervo de Cristo o una sierva de Cristo? Le pregunto, ¿se considera usted? ¿Le gustaría ser usted una mejor sierva de Cristo? Amén. Una mujer que aporte más para la obra de Cristo en el lugar donde Dios la tiene ahorita. Ahí trabaje como sierva de Jesucristo. La Biblia dice que había una mujer llamada Tabita, ¿verdad? Había otras mujeres que hacían cosas para el servicio de la iglesia. Trabajaban, ¿verdad? Y los hombres también trabajaban como siervos de Jesucristo. Bíblicamente, déjeme decirle que no es un título jerárquico, sino más bien es una función de servicio dedicada, hermano, a cuidar a los demás y a difundir el evangelio bajo la autoridad que nos ha dado nuestro Dios.
Entonces nos ha dado la autoridad, hermano, para que tú y yo podamos llevar el evangelio. Tenemos la autoridad. La Biblia dice, hermano, que Dios le dio la autoridad a sus discípulos. Dios le dio la autoridad a sus siervos. Por eso es importante, hermano, hermana, que tú creas y recibas el don del Espíritu Santo, porque bajo esa autoridad tú vas a poder hablar sin temor, sin miedo, y vas a poder, hermano, llegar a tocar el corazón con las palabras, ¿verdad?, que Dios ponga en tu boca para alguien. Un siervo de Jesucristo no hace su voluntad, no hace su gana. Un siervo o una sierva de Cristo hace lo que se le mandó a hacer. Cuando el embajador, hermano, va a otro país, él no va a decidir y hacer lo que él quiera. Él lleva instrucciones del presidente de la nación. Me vas a representar a mí. Yo no puedo, el presidente no puede estar en todos los lugares. Por eso tiene embajadores en todos los países del mundo. Aunque nuestro Dios puede estar en todos lugares, ¿verdad? Pero como Él no es visible, Él se deja manifestar a través de sus siervos. Nos da la autoridad para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, ¿verdad? Para orar por el cautivo, por el enfermo, por el necesitado, por el desamparado. Tenemos la autoridad. Ahora, el apóstol Pablo, hermano, empieza diciéndole, hermano, en este siervo llamado Timoteo: si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. La intención de Dios, que es que seamos, hermanos, servidores de Cristo Jesús, no servidores de una institución. Porque hay quienes quieren servir a la institución, pero no se trata de servir a la institución, se trata de servir a Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Probablemente la institución en alguna vez se llegue a equivocar, pero nosotros tenemos que guardar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y de vez en cuando, ¿verdad?, echarle un ojo que si la institución nos ordena o hacer algo, ¿verdad?, usted tenga cuidado de no fallarle al mandato de Dios. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido de la verdad, de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestros maestros, ¿verdad?, nos enseñaron la sana doctrina, la buena doctrina de la fe? ¿Cuántos se acuerdan, hermano, de aquellos hombres, mujeres que los sacaron de dudas, que se quemaron las pestañas una noche antes para otro día decirle a usted razones de todos los porqués que usted tenía? ¿Y por qué esto no? ¿Y por qué esto sí? Y entonces el maestro, guiado por el Espíritu Santo, o el hermano o la hermana, guiada por el Espíritu Santo, se preparó un día antes para poder llevarle a usted la verdad de la palabra, la buena enseñanza de la fe. Hermano, dice la palabra de Dios que estamos en la sana doctrina. No estamos en una religión, porque Jesucristo no es una religión. Estamos en una sana doctrina, la doctrina de Cristo. Dice la Biblia: fundaos en el fundamento de Cristo, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros estamos, hermano, creyendo en Jesucristo, hermano, siguiendo las enseñanzas, y somos servidores. Usted es servidora también de Cristo y debe de nutrirse de la palabra de Dios. Por eso nosotros los pastores nos interesa que usted lea la Biblia. No porque usted no tenga nada que hacer, necesita alimentar el alma, necesita levantar y alimentar el espíritu. Porque lo hemos dicho muchas veces, somos tripartitos, somos, ¿verdad?, cuerpo, alma y espíritu. O espíritu, alma y cuerpo, como usted lo quiera poner. Pero somos tres. Y las tres se alimentan. El alma se alimenta de la palabra de Dios. Usted dice en su palabra que debemos ser esos siervos. Pero no hagas caso, dice, de los cuentos mundanos y tontos, de las filosofías que hay allá afuera. Ejercítate en la devoción. Me interesa esa palabra. Ejercítate en la devoción. ¿Cuántos han oído la palabra devocional?
¿Cuántos han tenido un devocional? ¿Qué es un devocional? Para que vayamos aprendiendo. Es que tú, ¿verdad? En un momento muy íntimo, busques de Dios en un devocional. Procura siempre, ¿verdad? Buscar tu devoción. Servir en tu devoción. Busca la manera de cómo tú tener un devocional con Dios. A través de su palabra. A través de su palabra tú puedas escuchar, ¿verdad? Y mirar, aprender qué es lo que Dios tiene para ti. Yo me acuerdo, hermano, que antes, mucho antes, ¿verdad? Antes, decía por ahí un hermano, compraban el periódico, cuando se usaba el periódico, ahora ya no se usa. ¿Y sabe lo que hacía mucha gente antes? ¿Verdad? Que no era cristiana. Lo primero que buscaban era qué dice su horóscopo. Ese era su devocional. ¿Verdad? Quiero ver qué dice, porque yo quiero ir conforme a mi horóscopo. Y ahí, según el signo que ellos fueran, ¿verdad? Como no eran cristianos, ¿verdad? Este es tu color del día de hoy, este es tu número de la suerte, y esto, y mucha gente se llegaba a guiar por eso, porque ese era su devocional. Pero ahora que somos cristianos, hermano, también tenemos que tener nosotros ahora un devocional. Y no a través de la suerte, sino a través de la palabra de Dios. ¿Qué Dios me va a decir esta mañana? ¿Qué Dios quiere decirme a mí esta mañana? Y buscar una cita bíblica en su Biblia. O hay quienes ya han bajado en su teléfono un devocional diario. Y todos los días el devocional, todas las mañanas le da un texto. Para que usted lea y medite en ese texto durante todo el día. Es importante, hermano, que usted tenga un devocional. La palabra de Dios nos recomienda, el apóstol Pablo se lo recomendó a Timoteo, que busque en la palabra de Dios ese devocional, esa devoción a leer la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen esa devoción? ¿O cuántos quisieran tener esa devoción de empezar a leer la Biblia? Es bonito que usted lea la Biblia, porque si usted sigue esa devoción de la doctrina cristiana, usted va a ser guiado por el Espíritu Santo. Y de momento, si usted quería hacer algo, ¿verdad? Si usted se quería airar, enojar en este día, o si alguien lo provocó, de momento el devocional le dice: airaos, pero no pequéis. Y entonces el Señor dice que no voy a pecar, y no voy a pecar. Aunque no me faltan las ganas, pero lo voy a tratar de no hacer. No pecar en la ira, ¿verdad? En decir una mala palabra, que no salga una palabra torpe de nuestra boca, dice la palabra de Dios. Pues dice la Biblia, hermano, en el versículo 8, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la devoción es útil para todo. Ya que incluye una promesa que no solo es para la vida presente, sino también para la vida venidera. Aumenta nuestra fe. Fíjese que el apóstol Pablo no le dice al hombre que no debe de hacer ejercicio. Sí, debe de hacer ejercicio si quiere, puede hacerlo. Aunque yo le digo a las hermanas, si va a hacer ejercicio, pues póngase una ropa para el ejercicio, adecuada a una cristiana. Un pants, ¿verdad? Si va a correr, pues a veces no se puede correr en falda, quizás. Si a usted le gusta correr y subir montañas y lo que usted quiera, pero no ande usando, ¿verdad?, para correr esas licras. No está bien. Siempre tiene que tener ese pudor. La Biblia dice que el hombre puede hacer ejercicio. Dice aquí la palabra de Dios, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, no trae mucho provecho, trae algún provecho. Porque por más que cuido este cuerpo, mire, yo tanto que lo cuido, y por más que evite estar panzoncito, no se puede. Por más que yo digo, voy a bajarle a las tortillas, le bajo a las tortillas y le aumento los tamales, y no se puede. Pero si hago un poquito de ejercicio, no me va a aprovechar para las cosas venideras.
Solamente para el cuerpo va a ser el beneficio. Pero ¿qué beneficio ahora tenemos que buscar? También el beneficio del alma, del espíritu. Por eso la Biblia dice que es mejor, hermano, seguir, dice, la devoción que es útil para todo. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es útil. ¿La ha oído? Dice la Biblia que la palabra de Dios es útil. Y cuando usted, hermano, está pasando por un momento difícil y tiene palabra en su mente y en su corazón, esa palabra que está en su mente y en su corazón le es útil. Amén. Y como dijo aquel hermano, ni pecar puede a gusto uno, porque hasta para eso es útil. Dijo una vez un hermano, pastor, ahora que leo la Biblia, ya no puedo pecar. Y si peco, no peco a gusto, porque ahora me doy cuenta que estoy haciendo lo malo y me van a juzgar, y Dios me va a juzgar. Porque ya ve qué tan importante es la palabra de Dios, pero cuando usted no lee la palabra de Dios y solamente se ocupa en otras cosas, hermano, cuando hace cosas, hermano, ¿de qué se va a avergonzar delante de Dios si no hay palabra que lo haga sentir culpable? No hay cosas que lo haga sentir mal delante de Dios. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, usted se da cuenta que dice: no mentirás, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y usted empieza a leer un montón de cosas que al final del tiempo esas son útiles. ¿Para qué? Son de provecho para la vida presente y aún son de provecho después de muerto. ¡Qué bendición, hermano! Que aún la palabra de Dios nos da provecho como siervos de Jesucristo para después de muerto. Morimos con una fe, hermano, con la fe de que un día estaremos con Él. Dice en el versículo 9, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. La Biblia Dios habla hoy, dice así: este mensaje es digno de crédito. Dele crédito a la palabra de Dios, hermano. Dele crédito. La palabra de Dios merece ser aceptada, hermano, aceptada por todas las personas. No es la palabra para algunos, la palabra de Dios es para todos. Amén. Cuando usted lee la palabra de Dios, se da cuenta que es Dios mismo hablándote. Y aunque tú estés pecando, aunque tú le hayas fallado, o aunque tú estés bien, ¿verdad? Como estés, sabes que Dios te está hablando y tienes que darle ese crédito, hermano, a la honra y la gloria de Dios, que Dios a través de su palabra nos habla. Amén. Porque si usted está esperando que Dios le hable así como le habló a Samuel, pues ya va a ser muy difícil. No porque no se pueda, sino que estamos en el tiempo de la gracia. ¿Me entienden? Y en el tiempo de la gracia Dios nos habla, dice la Biblia, a través de sus siervos. ¿Se acuerdan cuando aquel hombre, verdad, que estaba allá, verdad, en sufrimiento, en el tormento, le dijo: Señor, deja que yo vaya y le diga, dame la chance de ir y decirle a mis parientes que sí hay un infierno, que si hay un lugar de tormento. Y entonces la voz de Dios le dice en esa enseñanza, le dice: allá en la tierra tienen a los profetas y a los pastores. A ellos escúchenlos. Pero ¿sabes? Hay gente que no quiere ir al pastor, hermano. ¿Sabes eso, que hay gente que no quiere ir al pastor? Y no a mí, a cualquier pastor que sea un siervo de Dios, que sea un verdadero siervo de Dios, porque los pastores regañan, los pastores corrigen, los pastores exhortan, los pastores ponen en prueba y disciplina a la oveja que aman, corrigen. Y lo que la gente a veces menos quiere ver es la corrección de un pastor, de un siervo de Dios. Por eso hay diferentes denominaciones, porque hay pastores al gusto de la gente. Ay, sí me gusta, porque miras cómo nos hablan de prosperidad y de arrepentirse. No, de eso casi no. Nos hablan de pura bendición, de que tú eres victorioso, vas a triunfar. Y cuando usted oye a los profetas, les dice, usted no puede mirar en el tiempo de los profetas, en ningún profeta quedando bien con el pueblo. Dice la Biblia que llegaba el profeta y les decía: arrepiéntanse. Desde Juan el Bautista, ¿verdad?
empezó a decirles: generación de víboras, arrepiéntanse. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? ¿Y ahora por qué se ha cambiado? El modernismo ha cambiado, hermano, y no le dan crédito a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír lo que les gusta. Por eso usted puede mirar, hay congregaciones donde todo se vale. No pasa nada. Dios mira el corazón, dicen por ahí. Al cabo lo que Dios mira es el corazón. No, los hechos también Dios los mira, hermano. Los hechos también Dios los mira. Usted tiene, hermano, el mensaje que Dios le da, hermano, es digno de darle crédito y merece ser aceptada. Acepte la palabra de Dios. Como hace rato alguien mencionaba, ¿verdad? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice en la Biblia. Dios nos habla a través de su palabra, y usted puede hablar con Dios aunque haya pecado. La Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Pero qué hacemos cuando pecamos? Nos escondemos. Pero cuando una persona le da crédito a la palabra de Dios, dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Todos le fallamos a Dios, unos de una manera, otros de otra, pero todos, hermano, todos. Porque el que diga que no le falla a Dios es mentiroso. Y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Pero todos fallamos. Unos con la boca, otros con los ojos, otros con las manos, otros con los pies y otros con la cartera. Porque son mezquinos. Y hasta para ahí pecamos. Todo le queremos dar a Dios, pero que no se meta con mi cartera. No le va a pedir dinero, no, ni le va a pedir ofrenda. Yo quiero que usted mire que a veces nosotros que tenemos que aceptar la palabra de Dios como siervos de Jesucristo, darle ese crédito a la palabra de Dios. En efecto, dice el versículo 10, en efecto, si trabajamos. Punto número 1, de un ministro, de un siervo, de una sierva, de un representante de Dios, es que tiene que trabajar. Porque Dios nos llama a trabajar, hermanos. Dios nos llama a trabajar para el reino de los cielos. Alcanzar almas para Cristo. Sacar otras almas que se han estancado en el camino, que se han detenido en el camino. Hay gente que hay que alcanzarla, pero hay otros que hay que sacarlos. Por eso la Biblia dice que debemos de resistir a los débiles en la fe. A los que se detienen en el camino. ¿Y sabe que esos cuestan más trabajo? A veces a mí me ha tocado, hermano, trabajar con personas, y quizás a usted también le ha tocado trabajar con personas que en un tiempo fueron cristianas, en un tiempo le sirvieron a Cristo, y por alguna razón X se detuvieron y dejaron de asistir a la iglesia. ¿Y cuántas veces yo me he platicado con personas: pastor, yo dejé de ir a la iglesia porque yo sé que yo no quiero ser hipócrita, dicen. Porque Dios sabe lo que yo hice. Yo no quiero estar ahí como que no pasó nada. Le digo: mira, hermano, si tú conoces a Cristo, dice su palabra que Él te perdona sus pecados. Él te puede perdonar. Y Él te puede recibir una vez más. Y ya depende de ti si quieres seguir en lo malo. Pero él si te arrepientes, te acepta una vez más, como el padre que recibió al hijo pródigo. Pero nosotros tenemos que trabajar como siervos, hermano, de Cristo. En algo tenemos que hacer para la honra y la gloria de Dios. Si no es evangelizando, apoyando a los que evangelizan, ¿verdad? Si no es cantando, pues, ¿verdad? Aunque sea tocando, ¿verdad? Aunque sea el pandero, o aunque sea con las manos, si no sabes de tonos. Pero hay algunos que tampoco saben palmear, ¿verdad? ¿No nos han notado? Que está la música y las palmas están por otro lado, ¿verdad? Y a veces uno prefiere que mejor no palmeen, hermanos, porque se oye todo disparejo, ¿verdad? El efecto, hermanos, si trabajamos y nos esforzamos. ¿Qué se requiere de un siervo y una sierva de Dios, hermano? Que se esfuerce. Que se esfuerce. El siervo de Dios se esfuerza. Así como nos esforzamos para otras cosas, hermano, también tenemos que esforzarnos para las cosas de Dios.
Así como yo me estoy esforzando ahorita, hermano, para compartirle la palabra de Dios, usted también tiene que esforzarse. Esto no es, hermano, cuando pueda. ¿Sabe por qué? Porque cuando pueda, usted nunca va a poder. Ay, cuando me nazca, tampoco. Ay, hermano, ¿y por qué no voy a la iglesia? ¿O por qué no se bautiza? Es que no me nace. ¿Cuántas veces la gente ha dicho, hasta que me nazca, pastor, lo voy a hacer? El siervo de Dios no se rige por las emociones. El siervo y la sierva de Dios obedece. Hace lo que se le indica, lo que se le pida. Y aquí Dios nos pide que trabajemos y nos esforcemos. Es porque hemos, hermano, puesto nuestra confianza, hermano, y nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Aunque es para todos, hermano, especialmente para los que creen. Porque hay muchos que creen en Dios. Mira, el borrachito cree en Dios, el marihuano cree en Dios, el pandillero cree en Dios, ¿verdad? Todos creen en Dios, pero no todos le creen a Dios. Así es. Que ese es otro día 20. No todos le creen a Dios. Cuando Dios te llama a trabajar, hay gente que no le cree a Dios. Ay, pero ¿cómo a mí? No, ¿yo cómo? ¿Cómo es posible? No soy capaz. Créele a Dios, si eres capaz. Quizás no puedes hacer una cosa, pero hay cosas que puedes hacer. Dios quiere que tú trabajes en algo. No, Dios no quiere que tú estés, ¿verdad?, haciendo nada. Dios nos ha hecho útiles. Trabajemos, hermano, donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Haz algo en pro de la iglesia, en pro del crecimiento, del desarrollo de la palabra. Divulga la palabra como sea. Si no sabes hablar, bueno, agarra un texto y compárteselo al mundo. Amén. Más de alguno va a decir amén allá, en Australia, en Alemania. Qué bonito, hermano. Yo tengo la experiencia, ¿verdad?, de estar en la radio. Y en algunas ocasiones nos tocó gente que nos mandaba llamar de Perú. Alburquerque se llamaba el lugar, por allá también. Y nosotros, hermano, en la radio les damos la palabra al aire. Pero gente, hermano, que decía ser católica, escuchaba, ¿verdad?, de momento el programa cristiano. Yo a veces si les comparto, hermano, la radio, no es para que, qué bonito. Y no, escuchen, quizás algo le va a servir. Y si no tiene, pues no tiene tiempo para escucharla, pues reenvíela, ¿verdad? Reenvíe la palabra, porque algo va a salir. Agarre un texto, hermano, de la Biblia y postéelo. Ahora tenemos la manera de evangelizar, aunque usted no abra la boca, de compartir su fe. Comparta su fe a través de las redes sociales. Utilice bien las redes sociales. Si le gusta meterse a las redes sociales, ¿verdad?, pues ahí haga algo en las redes sociales. Donde se metan, haga algo para la honra y la gloria de Dios. Que conozcan a Cristo como representante de Cristo. Pero si usted se avergüenza de Cristo, dice la Biblia que un día el Señor se va a avergonzar de usted. Así lo dice su palabra. El que se avergüence de mí, dice Jesús, yo me voy a avergonzar de él delante de mi Padre, dice. Encarga y enseña estas cosas. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, aunque ese no era Pablo, ¿verdad?